transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que tan bien como estamos nosotros. Estás escuchándonos a través de MNN Radio y recuerda que es elemental que te conectes a nuestra frecuencia. Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Yo soy Rocío Moreno y mi súper invitado, mi cariñoso y dulce invitado es Saúl Carro. Saúl Carro, que como siempre nos trae temas súper interesantes. Es un placer tenerte aquí como siempre. Igual es un placer estar contigo y estar con la audiencia hablando de este tema tan interesante. Sí, vamos a hablar de la biodescodificación, que quiere decir o que está relacionado con mi mente y con las enfermedades, con qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy haciendo, pero es mucho más profundo que eso. Sí, es más profundo, tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con salud, tiene que ver con síntomas y sobre todo con estar mejor a nivel biológico. De hecho, la palabra biodescodificación parte de biología y la biología es vida. Así es que nosotros somos vida y para proteger esa vida tenemos ciertos mecanismos que lo que hacen es pues proteger, hacer que la vida se perpetúe. Estos mecanismos ayudan justo a que sigamos vivos. Por eso es que se reestructura el concepto de enfermedad en la biodescodificación. La enfermedad entonces es un mecanismo para, paradójicamente, mantenernos en la vida. Entonces ya no lo vemos como una desgracia. No, ni como un castigo divino. Ni como un castigo divino, ni como seguramente estoy haciendo algo mal, sino como un aviso de mi propio sistema. Así es. Eso es como el aviso de algo que se resolvió o que se está resolviendo. ¿Y cómo es que funciona? Te hablaba de estos mecanismos que tiene nuestra biología para proteger la vida y podemos hablar de dos específicamente, que es atacar. Es decir, que el sistema tiene todos los mecanismos para protegerse a través de el impulso hacia adelante. Ataco o huyo. Es decir, que si tengo la suficiente fuerza, voy a ir hacia el depredador y si no tengo la fuerza suficiente, entonces voy a huir del depredador para, sobre todo, cuidar a mi biología o a la vida. Esto estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad, desde una gripa hasta algo que se manifiesta mucho más profundo como una crónico-degenerativa. Así es, cualquier tipo de síntoma tiene una implicación a nivel biológico y también a nivel emocional, y ahora vamos a ver cómo. Te hablaba de estos depredadores, Rocío, que pueden ser depredadores reales o depredadores imaginarios. Por ejemplo, una balacera. Sí. Nosotros estamos en medio de la balacera y nuestro sistema, para proteger la vida, empieza a dilatar la pupila, empieza el corazón a latir más rápido, el ritmo cardíaco, todo nuestro sistema empieza a activarse para o enfrentar o para huir, sobre todo para proteger la vida. Cuando ese depredador cesa, entonces nuestro organismo entra a través de otro mecanismo en relajación. Entonces ahí ya otra vez el organismo entra en equilibrio. Pero supongamos que este depredador está constantemente en nuestra vida. O sea, que todo el tiempo me estoy sintiendo así. Que todo el tiempo me estoy sintiendo así, aunque no esté ya presente el suceso. Supongamos que, otro ejemplo que reciente pasó en la consulta, llega una chica, la asaltan y entonces, claro, en el suceso, pues todo su sistema se protege, ¿no? Y llega a la terapia después de 5 días y el suceso todavía está presente, sí, claro, y le empieza a generar las mismas sensaciones que cuando sucedió. En el momento ese que estamos resintiendo, como platicándote, claro, y fíjate que... Y te vuelve a ver toda la emoción. Y justo una de las palabras importantes en la biodescodificación es el resentir.
Lo que hacemos en los protocolos de biodescodificación es permitir que se sientan aquellas emociones, sobre todo emociones verdaderas, que no se sintieron en el momento o en el evento en donde surgió el bioshock, que es otro concepto importante en la biodescodificación. Ya traemos dos, bioshock y la otra palabra clave que decías. Que es el resentir. Resentir. Ahora, es muy importante que no, ahora sí que no hagan esto en casa, que busquemos un especialista, porque no es algo que pueda ser sencillo así de, bueno, que me concentro, vuelvo a sentir, porque finalmente tampoco puedo dejar destapadas todas estas emociones. Claro. Ahora, no es tampoco, aunque sería lo natural, que en un suceso mis emociones se manifiesten en pleno o las identifique. Yo creo que el objetivo de esta colaboración sería que las personas de entrada identifiquen frente a un suceso que nosotros le llamamos bioshock, pero en realidad es cualquier depredador. Como nosotros como biología estamos expuestos a depredadores. Claro, nuestros depredadores ya no es el tigre dientes de sable, ya no es es otro tipo de depredador. El estrés que vivimos en lo cotidiano, el accidente que tenemos, o la noticia, o el comentario que escuchamos, esos son nuestros depredadores. Por ejemplo, quiero pensar en una mujer, en un niño, en un hombre también, que está expuesto a constante estrés por violencia, por maltrato, por inestabilidad económica, ¿puede ser? O sea, por supuesto. Cualquiera de eso puede generar. Cualquiera puede ser y en cualquier etapa un de la vida. estresor. Por supuesto, cualquier cosa puede ser un estresor y va a depender de nosotros. Ahora explicaré en qué consiste el bioshock y cómo que ese suceso que se convierte en nuestro depredador pueda convertirse en un síntoma o no, tiene ciertas cualidades para que esto suceda. Pero antes de ir ahí, que quede muy claro como todos estamos expuestos a depredadores. Insisto que pueden ser reales o imaginarios Sí, porque a lo mejor también yo puedo tener un mal hábito de estar pensando cosas que ni siquiera están sucediendo. Claro. Pero yo tengo ese hábito, hace un ratito hablábamos de hábitos, de estar y no solo eso, sino que además mi biología va a reaccionar frente a ese hábito. Por ejemplo, yo estoy pensando todo el tiempo que estoy solo, que me voy a quedar solo, que ya no están mis hijos conmigo, que ya no están, mi pareja ya no está conmigo. Y entonces todo eso está generando en mi cuerpo que el sistema se active, o porque me tengo que proteger, o porque tengo que estar más a la atención. Y entonces empiezo a generar de manera inconsciente que mi sistema biológico empiece a segregar o neurotransmisores o sustancias para prepararse frente a esa situación que yo la miro como un depredador o como un estresante. Ok, esto de alguna manera quiere decir que cualquier situación de salud que alguien que nos está escuchando está viviendo tiene una posible solución adicional a la medicina. Claro. O porque es un sistema conjunto, un sistema integral. Lo interesante de este nuevo enfoque es que adiciona. Es decir, une a los conocimientos previos de la medicina tradicional con esta nueva visión del síntoma. No hace una separación y entra en conflicto con lo ya dicho. No, al contrario, te lo digo desde mi experiencia. Cuando tuve el cáncer de costilla, tuve que tomar radioterapia, quimioterapia, porque es una conexión además con los procesos terapéuticos. Porque también algo está pasando ya en mi cuerpo. O sea, no se trata de que yo deje de tomar mis medicamentos o que no vaya al médico especialista, sino que yo sume a través de la conciencia. Claro. Hace un mes que estuviste por aquí, platicábamos de la inteligencia emocional y de cómo la base de esta es estar presente. Sí. Y estar presente desde sentirme. Y estamos, yo lo hablo por mí, estoy a veces muy acostumbrada a que si me duele la cabeza, en vez de sentarme y sentirme, pues a lo mejor me tomo una pastilla. Claro. Y entonces acallo el síntoma, porque no es que cure aquello que se está manifestando, ¿no? O sea, lo aplaco. Claro, solamente, como dices, lo acallo y no me doy la oportunidad de revisar qué es lo que me está queriendo decir ese síntoma a través de mi biología.
Ok. ¿Ok? Entonces, quiero ponerte un ejercicio, Sí. Rocío. Es un ejercicio, es un protocolo. En biodescodificación se trabaja con protocolos. Esto desde un contexto muy protegido, muy cuidado, que es el consultorio. No es como para hacer en cualquier lugar. Esto lo hago solamente como para evidenciar qué es lo que hacemos en la biodescodificación. Adelante, Es por un favor. protocolo. En el protocolo lo que hacemos es promover el resentir. Así es que en esta hojita te voy a Sí. pedir que anotes una situación que te esté causando conflicto en este momento. Anota, trata de que nadie vea cuál es la situación para que sea, Para que sea para el privado. privado. Anota esta situación que te esté generando un conflicto en este momento, porque lo que quiero es que veamos qué le pasa a la biología cuando ponemos en material o materializado esta situación. Ok. Entonces, ya que lo tienes ahí, te voy a pedir que lo hagas bolita. Ok. Que lo hagas bolita. Y ahora aléjalo de una forma que puedas mirarlo. Ok. Solo mira esto que es el depredador, que es la situación que te está generando conflicto. Ahora te voy a pedir que lo acerques poco a poco hacia ti. Poco a poco. Y sobre todo que estés muy al pendiente de lo que le pasa a tu cuerpo. ¿Qué le pasa a tu respiración? ¿Qué le pasa a tu mandíbula? ¿Qué le pasa a tus piernas, a tus manos? Si hay sudoración, si empieza a haber algún cambio a nivel biológico. Que estés muy al pendiente de todas estas reacciones a nivel biológico. Respira profundo. Deja a un lado esta bolita. Y te voy a pedir que nos compartas solo a nivel biológico qué sentiste. Como si todo mi cuerpo se contrajera, o sea, como si yo así de, ¿no? O sea, me empezó a pesar la espalda. Claro. Sentí como mis piernas estaban enganchadas, literalmente una con la otra, y empecé a sentir los brazos y las manos duras, o sea, como rígidas. Así es. Entonces, para ti, esto que es simbólico, porque no es lo real, es simbólico, además el cerebro lo interpreta como si estuviera siendo una realidad, aunque es una ficción. Entonces, para ti esto es un depredador. Y este depredador empieza a generar cambios a nivel biológico en ti. Ya. ¿Vale? Para que este depredador se convierta en un síntoma, necesita ciertas cualidades. Este depredador tiene que ser, por un lado, dramático. Es decir, la situación o el depredador tiene que incluir muchas emociones. Tiene que ser, vivirse de manera dramática. Sí. Esto es un aspecto para que el depredador o el estresor se convierta en un síntoma. El segundo elemento es que no se esperaba. Es una situación que tú no esperabas, que surge como de repente. Entonces ya tenemos dos elementos que hacen que esto se pueda convertir en un síntoma si no se revisa. Otro aspecto es que se vive en soledad. No se le cuenta a nadie. Solo es para mí. Uh-huh. Y otro aspecto para que se convierta en un síntoma es que se vive sin solución. Como si este depredador no tuviera una solución. Por eso finalmente representa un shock. Claro. Porque imagínate, o sea, lo estoy viviendo desde todos estos ámbitos donde lo percibo sin solución, Claro. No lo comento con nadie porque me puede estar generando... Es más, yo creo, ahorita haciendo este ejercicio, ni siquiera es que yo lo haya identificado, sino que a través de otros ejercicios que hice la semana pasada en la escuela, surgió esto y yo me lo empecé a preguntar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y entonces, pero es algo que yo traigo, o sea, desde hace 8 días sucedió esto, y entonces, claro que por eso, como tú bien dices, mi cuerpo empieza a generar cosas que pueden manifestar más adelante un síntoma. Claro. Ahora dime una cosa, hablando, conecto esta vivencia actual con vivencias anteriores. Claro, ahí en la biodescodificación, digo, tenemos muy poco tiempo como para hablar Sí. de todo lo que Sí, implica, tendríamos que ¿no? hablar, yo creo que no tendrías que venir una vez al mes, tendrías que venir todos los días o algo así por el estilo. Pero tiene muchas implicaciones. Es decir, Sí. que si sucedió en este momento de tu vida, seguro sucedió antes porque como hablamos, somos seres de hábitos y somos Sí. seres de repeticiones.
Entonces, bueno, ese es otro aspecto que tendríamos que revisar, pero si nos sucede algo, seguramente sucedió mucho antes. Por ejemplo, y además la vivencia es diferente para cada uno. Sí. Les comentaba de esta chica que llegó al consultorio que recién la habían asaltado. Para ella, este bioshock o este suceso va a significar algo y para otra persona va a significar algo completamente diferente. Para ella significó una cosa específica porque en su vivencia no se sintió protegida por sus figuras primarias, que es papá y mamá. Entonces, claro que la situación va a tener un impacto mayor que aquella persona que tuvo esta sensación de seguridad, de protección, de confianza, de que todo iba a estar bien con sus padres, con las figuras O sea, primarias. inmediatamente, vamos a decir, estoy viviendo un suceso, porque tampoco es natural o no va a pasar que yo simplemente viva un shock y que me enferme mañana. O sea, porque luego las personas les llegas a preguntar, bueno, pero ¿estás viviendo algo complicado? No, yo estoy bien, todo está bien. No, no sé qué pasó, pero no hemos contactado y no, a lo mejor no he percibido, hablando desde mí, que esto me ha pasado varias veces Claro, y que ni siquiera lo he notado y que lo voy guardando claro. porque lo percibo sin solución, Cuando, finalmente. cuando llega alguien a psicoterapia y cuando hacemos un proceso de biodescodificación es muy importante, una de las pistas que tenemos es identificar cuándo surgió el síntoma, ¿no? Si alguien tiene un síntoma y llega con él, además para trabajar en biodescodificación es necesario que haya un diagnóstico médico. No O podemos sea, no es de que yo me trabajar lo invente así, así no, de no. que, Ah, bueno, es ay, que me fíjate, salió yo esto y creo entonces que quiero. tengo. No. No, Primero tiene que haber un diagnóstico médico porque nosotros nos basamos mucho en lo que dice el diagnóstico médico. ya. O sea, cuando llega la persona, nosotros vemos cuál es el diagnóstico y además cuándo comenzó. Y sobre todo, qué pasó antes de esta situación. Ahora dime una cosa, por ejemplo, tiene que haber un diagnóstico y vas como visualizando las capas, porque esto hace entonces procesos únicos. Si de por sí ya en consultorio siempre un proceso es único, no podemos maquilar. Alguna vez hemos platicado, ¿no? Ujú, De aquellos que interpretan sueños o de ujú. aquellos estándares. No es así de No, sencillo. O sea, yo no me puedo curar porque hoy también las personas estilamos mucho de, me duele el ojo claro. entro inmediatamente a internet y busco razones, motivos por los Claro. que me puede estar doliendo el ojo. Motivos psicológicos, además, ¿no? Porque creemos que ya, Sí, sí, ya ni y siquiera el no, médico. exactamente, o sea, ándale, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguien, que estaba yo platicando con alguien, vamos a ver, es que soñé que pasaba, es que aquí dice que tal cosa. Sí, No es así. Soy un ser único. claro, Habría que partir de ahí. claro, Y entonces, a partir de ser un ser único, con experiencias únicas, lógicamente también mi caso, cualquiera que sea el que claro. estemos viviendo, es único y merece toda la atención de nuestros especialistas. Así es. Y bueno, estas son unas pautas que nosotros damos en las sesiones, ¿no? Ok. Como para que las personas que están viviendo una sintomatología puedan ver que aparte de la medicina tradicional hay otras opciones que suman. Está el consultorio y está la terapia, ¿no? Y te decía, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es que surge el bioshock, que Sí. tiene estas 4 cualidades, ¿no? Que es imprevisto, que no lo teníamos Imprevisto. contemplado, que se vive de manera dramática, que es sin solución y se vive en soledad. Y ¿Ok? esto es tan diverso como personas. Claro, porque cada situación va a implicar la vivencia del ser. Porque además de todo puede ser, alguna vez hablando de otros temas, decíamos, hay 4 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos en Claro. una casa y todos vivían la misma situación, pero no todos la viven internamente de la misma No, forma. como dices, a lo mejor uno de estos hijos iba con la tía y le decía, es que mis papás o estoy viviendo esto, y entonces la tía lo arropaba. Ya. Y otro de estos hijos jamás dijo nada, se quedó callado, se hizo el fuerte y eventualmente va a tener una situación a nivel corporal. Perfecto. Porque se vive en soledad. ¿Qué es lo que hacemos en la psicoterapia? Justo es eso, es permitir que se exprese la emoción, que la persona se sienta acompañada, que miremos una solución y que podamos recuperar las ganancias de esa situación traumática. Porque a final de cuentas, en esta perfección que somos como creación,
todo tiene una solución, dice el dicho por ahí. Y, y si somos lo suficientemente, ¿cómo podríamos describirnos? ¿Hábiles? Podríamos encontrar un tesoro en cada situación. Claro. Y esto Pero- solo se logra con la autoconciencia, con la capacidad de ir hacia adentro y mirar qué es lo que me estaba pasando en ese momento, qué estaba sucediendo ahí. Por eso decía hace ratito que una de las pistas que a nosotros nos sirve para el trabajo con los síntomas es qué estaba pasando poco tiempo antes de que este síntoma surgiera. Porque esta Ya. es la pista que nos va a llevar a encontrar como el origen del síntoma y cómo es que se generó el síntoma. También en la biodescodificación se habla de pisos de la biología. Ya. Es una cuestión muy técnica, pero hay 4 pisos en la biología. El piso de supervivencia, el piso de protección, el piso de autonomía y el piso de relaciones con nosotros. Todos los órganos y los sistemas que estén involucrados en la supervivencia, Sí. ¿ok?, van a impactarse cuando el bioshock tenga que ver con supervivencia. Alguna vez en otro tema platicamos, es la supervivencia, pues es lo básico, o sea, mi Sí. respiración, mis latidos. Pasar la vida. Todos los aparatos genitales tienen que ver con supervivencia, es pasar la vida hacia la siguiente generación. Así es que cuando nosotros trabajamos con síntomas, es importante ver cuál es el síntoma. Ya. No es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de costilla que como un malestar en el estómago o en la piel o en los ojos. O ahora tan lamentablemente, a ver, por ejemplo, tan lamentablemente de moda se encuentran tanto el cáncer de mama como el intrauterino. Ujú. No podríamos hablar de manera general, A tendríamos que ver en lo específico, pero pero- tendríamos que pensar, a ver, ¿qué está pasando en México, por ¿Qué está ejemplo? pasando con las mujeres? Que ¿Qué está- tiene que ver con las mujeres, que Ya. tiene que ver con lo femenino que representan a lo mejor las mamas o con el dar vida que representa el útero. Solo tendríamos que detenernos, si ni siquiera sea un diagnóstico, como detenernos qué está pasando con lo femenino en México, Ya. ¿no? Eso nos permite ya hacer quizá un análisis, hacer una exploración ya en lo particular, en la historia de cada mujer. ¿Qué habrá pasado? Sí, porque finalmente no todas nos pasa, Claro. no a todos les sucede, Claro. pero finalmente, ¿por qué se vuelve de pronto un síntoma repetitivo? Claro. Porque es una manifestación, ya no un síntoma, una manifestación. Así es. Y entonces eso es una pauta solamente para mirar qué está sucediendo en nuestro contexto. Ya. Porque a final de cuentas también platicábamos esta parte o sea, somos parte de un contexto, pero este contexto siempre es generado por un grupo de individuos con sus propias historias. Claro. Entonces, por eso también, por ejemplo, el estrés pudiera ser otro indicador que se pudiera estudiar desde aquí, ¿no? Pues es que el estrés no es bueno ni malo, sino más bien el tiempo o la permanencia que nuestro organismo está frente a ese estrés. Y que entonces, por ejemplo, bueno, es un buen punto, porque a final de cuentas, por ejemplo, estos que nos enfermamos de estrés, porque dicen hoy en día que es una enfermedad, Ujú. no solamente es que estoy frente a la situación determinada, sino que en general estoy pensándola todo el tiempo y me estoy Claro. sintiendo de esa forma todo el tiempo. O sea, las personas contestan, ¿cómo estás? Pues abrumado, cansado, estresado, pues es que tengo muchos problemas. Si yo me estoy viviendo, que ahí ya sería conectándolo Claro. un poquito con nuestro tema anterior de inteligencia emocional, si yo me estoy viviendo todo el tiempo de determinada manera, lógicamente mi cuerpo está generando también Claro. de constante determinadas químicos y por lo tanto... Pues, Claro, hay un autor, se llama Joe Dispenza, que a mí me parece interesante la propuesta porque lo que dice es que nosotros podemos cambiar nuestro sistema biológico, nuestras células. Porque claro, si el depredador está todo el tiempo aquí, pues todo el tiempo a través de mis pensamientos voy a estar diciendo, ay, no, me ataca, ay, está frente, se está acercando. Y entonces nuestro cuerpo empieza a reaccionar gracias a estos programas biológicos frente a ese estresor. hemos platicado en otras circunstancias, en otros temas,
o sea, realmente, dime algo, realmente desde tu experiencia personal y desde tu experiencia con tus clientes, tus pacientes, somos tan extraordinariamente poderosos y maravillosos de transformar nuestra biología, de transformar nuestras circunstancias. Sí. Por supuesto, mira, si con este ejercicio tú lo traes Sí. y entonces inmediatamente hay una respuesta a nivel biológico, Sí, inmediatamente. Y si esta respuesta continúa, para que te proteja, para que proteja la vida, tu biología va a hacer algo. Porque es un sistema que trata sobre todo de regularse. así de maravillosos somos. Claro, y entonces va a encontrar una forma de compensar eso que tú no estás pudiendo hacer. Entonces, si pues, depredador viene, tu organismo va a tratar o de respirar más rápido, o va a tratar de desviar la mirada, o va a tratar de hacerse para atrás, y entonces cada uno de estos movimientos va a tener una implicación a nivel de síntoma. Puede ser, me pareció curioso una conexión que hicimos hace poco con un consultante que hablaba de tener miopía. Sí. Y que de niño lo que él decía es, solo veo hasta acá. Porque ver más allá le generaba mucho conflicto. Eran un hijo que tenía padres violentos y entonces para él le generaba mucho conflicto ver más allá de la escena. Entonces, él en el proceso de acompañamiento concluyó, ¿no?, que para él era mejor no ver lo que estaba lejos. Sí, claro, es mejor así. Y a él le hizo sentido, conectarlo con la miopía y que no le gustaba ver lo que estaba de lejos. Esa es una posibilidad, se encuentra el código, es decir, por eso es biodescodificación, porque se codifica una situación. Y digo, si yo veo más allá, puedo tener miedo, puedo no saber qué hacer, puedo tener una situación de enojo, entonces mejor lo niego, ¿no?, para sobre todo protegerme, para proteger a mi biología, ¿sí? Y entonces cuando se encuentre el código, ya el organismo no necesita hacer eso porque ya sabemos de dónde viene. Esa es la solución. Es como de alguna forma como ir desdoblando. Así es. De tal manera que mi cuerpo entienda, sienta, porque mi cuerpo siente, que ya no es necesario protegerse de esa manera. Claro. Porque encuentro la solución, que era algo que yo no percibía. Claro. Y además de todo puedo encontrar... Es que sí, finalmente decir, decías, se vive en soledad, sí. Es así como lo has dicho. Es que mi cuerpo reconoce que ya no necesita protegerse de esa manera y todo el sistema biológico dice, claro, ya, tiene una solución. Claro. Ya se lo conté a alguien, ya estoy acompañado. Ahora ya no lo veo tan dramático. Ya no es tan dramático. Y entonces el sistema vuelve otra vez al equilibrio y ya no necesita una respuesta a nivel biológico para eso que se tenía que resolver. Claro. Por eso la enfermedad en biodescodificación se habla de que es una respuesta creativa a una situación no resuelta. Una respuesta creativa a una situación no resuelta. Sí, que es a un bioshock que no se pudo atender, que no se pudo mirar, que no se pudo enfrentar o que no se pudo llorar, que no se pudo enojar, que no se pudo gritar. Sí, claro, finalmente. Lo que pasa es que ahora sí que diría Miguel Bosé, en este mundo que va a la velocidad del rayo, estamos inmersos en esa... Corre, sube, baja, tienes que hacer. Claro. Y muchas veces, como tengo mucho que hacer, no me doy el tiempo de detenerme y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me generó tal o cual situación? Y de ahí también empezar, yo creo que a lo mejor la clave estará en quitar las generalidades, en volverme un poco más individuo otra vez. Pues sí, ese es el trabajo de la terapia, ¿no? Poder, Fritz Perls lo decía con la cebolla, que un día trabajamos, ¿no? Es quitar las capas de más en más para encontrar lo esencial. Y lo esencial, pues, es el ser.
más allá del hacer o del tener, es el ser. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención a aquello que está sintiendo, que está pensando, que está haciendo el ser, entonces podemos tener más claridad de nosotros. Y cuando yo tengo claridad de mí, supongo, en algunos momentos lúcidos de mi vida, la vida va más fácil. Sí. Y si no fácil o difícil, fluye. Claro, va. Va, Sí. realmente va. Y yo puedo ir con la vida como sea. O sea, con el conflicto, y en lugar de pelearme con el conflicto, vivo y me dejo atravesar el conflicto. En lugar de que se convierta en un depredador que cada que se acerca, no, bueno, Claro. voy y reviso y veo qué me pasa con el conflicto y trabajo con el conflicto. Creo que como seres humanos es muchísimo más sencillo de pronto cubrir con capas de flores y colores, Claro. ¿no? Aunque lo que estoy cubriendo Y sea un bote de basura. A mí me parece que eso ya es una protección. Sí, claro. Porque ir a ese bote de basura, Sí, claro. como la metáfora que utilizas, no es tan sencillo, no es tan fácil, da miedo, y eso es lo que a veces, yo lo veo en la terapia, a veces limita a las personas a ir al consultorio. Claro, porque finalmente, te decía yo, o sea, yo también cuando platico con las personas o cuando platico incluso conmigo, yo también me digo, todo está, ay, no pasa nada, he pasado cosas peores, todo está bien, ya pasará. Y entonces tengo aquí el bote, de verdad a mí me gusta mucho hacer esa comparación, porque a veces mi cuerpo, mi corazón, llega a ser un bote de basura donde yo quiero que te imagines el bote de basura de tu baño o de tu cocina. Ay, No, de verdad. Y entonces vamos aventando lo que aventamos en esos dos botes de basura orgánica y la otra. Y entonces, y de repente dices, no pasa nada. Le ponemos una tapa claro. y luego le Y pongo... seguimos echando y le más. sigo echando encima y luego ya digo, ay, no lo estoy viendo y le pongo Claro. una sábana o lo que sea y a veces, como te digo, hasta lo decoramos. Sí, No es que lo haya solucionado. no. Y justo el síntoma surge como respuesta para que veas eso. que Es está ahí. decir, ¡ey! ¿Te acuerdas que dejaste la basura sucia? O sea, Claro. todo lo que está ahí dentro y se requiere de valor para poder retirar lo que hemos dejado encima, Claro. retirar la tapa, ir un poquito al fondo, porque tampoco se trata así diría el Grinch, de refundirme en mi propia miseria de manera continua, sino de identificar, ¿no? Lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo y poner una solución. Y ahora que dices esto, una de las formas en las que nosotros sabemos que el proceso de biodescodificación tuvo efecto es que surgen las emociones primarias. ¿Cuál es una emoción primaria? Se distingue de una secundaria, es muy sencillo. Una es que vivifica. La otra es, vivificar es como te hace sentir Sentir. mejor. Nosotros, bueno, yo en el consultorio digo, a ver, después de esto, ¿te sientes mejor o peor? Si las personas me dicen mejor, quiere decir que entonces ha funcionado Hemos y podido tiene... conectar con lo Claro, primario. pero si se tensa el cuerpo, si genera más una sensación Como de incomodidad, pesadez. de pesadez, entonces no conectamos con la emoción primaria. La emoción primaria libera, se hace que fluya, permite que nosotros podamos recuperar lo que surgió de la Hasta como experiencia, que ves más tenemos claro. más claridad. Sí. En cambio, la emoción secundaria es como si le diéramos vuelta al atole. Seguir sobre lo mismo genera tensión, no se libera nada, no se descubre ni se apropia la experiencia. Entonces, lo que nosotros hacemos en el proceso terapéutico, sobre todo, es liberar las emociones primarias para que la persona pueda estar mejor. Me encanta esto que dices de darle vuelta al atole. Creo que es cuestión de hábito también. Sí, El decir, es que yo, es que a mí, es que yo sé, es que es, y entonces digo, pero no busco una solución. Cuando yo dejo de darle vuelta y realmente miro, puedo encontrar una solución. sí, es una cuestión de ego también, porque si yo me quito de ahí, ¿qué más voy a hacer? Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. Ayer escuché un video de una mujer que particularmente me gusta mucho. No la he visto muy seguido, pero me la han compartido. Y ella hablaba de esto. Cuando yo me saco de la ecuación, dejo de sufrir un poquitito. Pero Dejo de sufrir, Rocío. no, aunque sea un poquito, sí, porque finalmente, pero tiene que ver con ego.
Claro. Porque yo soy... Claro, eso me da identidad. Claro. Sin crítica y sin juicio me da identidad. Pues Rayos. yo estaba ahí en la escena, pero si ya no estoy ahí, entonces ¿de qué me agarro? Por eso es bien importante mirar con buenos ojos al ego o a la construcción del yo desde esta identificación con las cosas. Yo creo que si algo, no lo he aprendido del todo para que no me critiquen, ay, no, ya olvídenlo, me regreso. Si algo has querido enseñarme es que todo tiene una solución y que a final de cuentas no hay una... cada situación tiene dos vertientes. O puedo verla todo lo negra que a mí se me antoje y todo lo dramática que puedo llegar a ser en la intensidad, o puedo saber que esa situación me está queriendo decir algo. Claro. Y por lo tanto tengo soluciones. Sí. Nos quedan 5 minutos, mi queridísimo Saúl. ¿Cómo cerramos? Pues yo creo que sería importante cerrar en los elementos básicos de la biodescodificación, que es el resentir, que quiere decir poner atención en nuestra biología. Otro concepto básico de la biodescodificación es la escucha biológica. ¿Qué es la escucha biológica? Pues es justo escuchar mi biología. A mí me parece curioso, bueno, las personas que llegan me dicen, ay, ¿cómo supiste eso? Y yo digo, lo supe por observación. Porque le digo, cuando me cuentas esto, veo que los ojos se te ponen brillosos, que se te tensa la mandíbula, que dejas de respirar, que las manos las aprietas. Sí. Y entonces le digo, ¿te das cuenta? Y la gente, de verdad, en la mayoría de los casos dicen, no lo había notado. No lo notamos. No. Porque el trabajo como biodescodificador, pero como terapeuta, es poder reflejarle al otro lo que en ocasiones no está mirando. Yo quiero cerrar con eso. Esa es la importancia de que yo busque ayuda. Claro. Esa es la importancia que me acompañe de alguien en este camino donde a lo mejor yo no soy consciente. Claro. de... Me decía alguien, ay, pero es que esto ya se lo conté a mis amigas. Y le digo, sí, pero tus amigas no te dijeron, mira lo que te pasa, se te está tensando la mandíbula, te estás poniendo con los ojos brillosos. Nada más, ¿no? Te desahogaste y está fantástico, es un ejercicio maravilloso, pero el punto es que no somos especialistas y por lo regular con las amigas, de repente uno nomás le va a dar vuelta al atole. Claro. Entonces, saca el dedo del atole y busca ayuda. ¿Dónde te encontramos ahora? Pues mira, colaboro en el Centro Laquín, es un centro de acompañamiento terapéutico. Ahí pueden buscarlo en sus redes como Centro Laquín, LAAKDKIN. Y también tengo una página personal que es Saúl Carro. Ahí también me pueden encontrar. ¿Sigues escribiendo un blog? Sigo escribiendo un blog, sigo estudiando y entonces me piden que yo redacte mis experiencias. Es muy interesante. Yo creo que si Saúl tiene una característica primaria es que él nunca habla de algo que no sabe y que no ha vivido. Entonces, si necesitas ayuda, si hoy pudiste al menos identificar que necesitas acompañamiento, llama a Laquín. Ahí hay otros especialistas también. Pero me encanta la humildad de Saúl, que dice, colaboro en Laquín. Colabora en Laquín. Es idea suya, pero no se lo digan porque es muy modesto. Por nuestra parte, a través de este programa queremos invitarte, desearte, sembrarte, al menos la duda, de que hay algo que puedes hacer por ti y que siempre, y eso, ahí sí ocupo la palabra, siempre se puede estar mejor. Así es. Muchas gracias. Siempre mejor es posible, dijera una maestra. Siempre mejor es posible. Hoy lo tuiteamos y siempre mejor es posible. Gracias por regalarnos las posibilidades de los siempres, de los nuncas y de los mejores. Muchísimas gracias. Rocío, gracias. Que tengas un bonito día. Igualmente. Gracias a todos ustedes. Esta es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Yo soy Rocío Moreno. Recuerda que es elemental que te conectes a nuestra frecuencia. Esto es MNN Radio. Y del otro lado, como siempre, dando lata y haciendo las cosas muy bien, está David Pantoja. Muchísimas gracias, David. Bonito día para todos. Que estén bien. Esto fue
la brújula del conocimiento. Educación con rumbo. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.